mira, y puse, yo estaba convencida, gracias Julio, estaba convencida que estaba grabando. Entonces, retomo esto último. La perspectiva de estos siglos es diferente a la que se venía dando en Grecia, que la escultura grecia es muy, muy similar, mejor dicho, la escultura florentina o itálica de otras ciudades de Italia, va a ser muy, muy parecida a la escultura griega. La perspectiva del medioevo es una perspectiva que surge diferente a las existentes. No podemos decir, repito, que el medioevo se dedique solo a la divinidad. Ahora les voy a mostrar unas cuantas obras que desdicen esto, pero tampoco podemos decir que oh, se me cayó toda la pila, guau. Pero tampoco podemos decir que la niegue. De hecho, no es privativo del medioevo cristiano, porque ya hemos hablado del medioevo musulmán y un poco del judío. No podemos decir que aparezca acá una pintura y una escultura dedicada a la divinidad cuando las expresiones griegas eran expresiones a la divinidad. La mayoría de las esculturas eran para las diosas y los dioses. Si vemos las pinturas egipcias, también eran para las diosas y los dioses. Y digo primero las mujeres porque había más, tal vez, o al menos nos han llegado más esculturas de mujeres que de varones. Entonces, lo que tenemos que ver es esa perspectiva que puede haber nos vamos a dedicar al medioevo, pero tenemos que pensar que esa perspectiva filosófica y teológica están en otras culturas, en la persa, en la babilónica, en la egipcia, en la griega, sobre todo en la griega, porque se habla de Grecia como si en Grecia no hubiesen habido dioses, no hubiese habido una teología. Y hay, y muy fuerte, muy fuerte. Pero esta teología es diferente. Por lo tanto, esta teología diferente genera una perspectiva artística y epistémica diferente. ¿Sí? Entonces, por un lado, lo que a mí me interesa es, como ya saben, que nosotros en este seminario le demos voz a aquellas pintoras, ilustradoras, dibujantes, sobre todo de este periodo, o sea, del medioevo, incluyendo el Renacimiento e incluyendo el Renacimiento que va a dar lugar a la modernidad, que han permanecido ocultas, ¿no? Tal vez, digo yo aquí, darles voz a estas mujeres implicaría un cierto desfallecimiento de la perspectiva unilateral de ciertos historiadores del Renacimiento. Porque los historiadores del arte del Renacimiento quieren impulsar ese periodo como si hubiese sido único, y no es, o sea, cada periodo es único en sí mismo, pero también conlleva en sí elementos de los periodos anteriores y genera desde sí lo que va a venir. No son cortes tajantes. Hay cosas que sí, son grandes cambios y otras no. Hemos visto bastante de esa cultura musulmana en algunas fotos, después lo completaremos, y en las sinagogas pasa otro tanto. Entonces, el proceso antigüedad, Edad Media, Renacimiento es responsable, ese proceso es el responsable estético, ético, político de la conciencia colectiva actual sobre la mujer en Occidente.
El problema es que hay más expresiones artísticas de la mujer de las que en realidad se muestran. ¿Sí? Ya de esto voy a hablar más adelante, o sea, es lo que voy a presentar en el Intercongreso acerca de estas mujeres que han sido silenciadas y cuyo arte también ha sido silenciado. Por lo tanto, entonces, estamos tratando de centrarnos en dos ámbitos paralelos. Por un lado, desarmar el criterio de verdad que se otorga al arte a partir del Renacimiento. Eso es arte, lo anterior no. Entonces, si lo anterior no es arte las esculturas de los dioses y las diosas en Grecia, las pinturas en los vasos, en las ánforas, entonces nada de eso es arte, no es arte lo egipcio, no es arte lo persa, como vimos en algunas expresiones en las fotos, y no es arte lo babilónico, y no es arte lo de China, no es arte lo de la India. Todos esos templos, entonces tampoco es arte, la pintura rupestre tampoco es arte, lo que podemos encontrar en América, las construcciones bellísimas en México, por ejemplo, eso entonces no es arte. ¿Por qué? Porque no pertenece del Renacimiento para acá. Y es ahí donde yo me meto y digo, entonces, lo que hace Picasso o Magritte o Kandinsky o cualquiera, Klimt, no es arte, porque no obedece a las expresiones normativas del Renacimiento. ¿Se entiende esto? Si solo es arte lo que deviene del Renacimiento, entonces Picasso no es un artista. Dalí mucho menos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen no obedece a esa normativa puesta a partir de la cuestión del Renacimiento. Entonces, hay que desarmar ese criterio de verdad que está en la mayoría de los manuales de historia del arte, por eso la otra vez hablábamos de eso. Para esto viene muy bien, ahí ustedes tienen un enlace en la conferencia mía que está en Mirabilia, de una exposición, de una conferencia que dio un doctor en arte de la Complutense de Madrid, Isidoro Bango Torbiso. Y él también está en este tipo de concepción de que hay que desarmar ese criterio de verdad otorgado a partir del Renacimiento, para reconstruirlo a partir de la modificación del concepto de belleza y arte, que sería un aspecto gnosiológico, y el aspecto propiamente estético a partir del análisis del arte románico, que es en lo que nosotros nos estamos basando, en su expresión de una divinidad humanizada. No es una divinidad que está allá lejos, sino que es una divinidad humanizada. Entonces, aquí toman una nueva valoración los signos icónicos que necesariamente se resignifican ante la necesidad político-teológica y política de mecenazgo, según sea el momento y la referencia. Bueno, acá yo hablo de Isidro Bango Torbiso, y no me voy a basar en él, pero sí vamos a agregar que Isidro Bango Torbiso cuenta su experiencia. Y en esa experiencia es que cuando yo, Susana, hablo, y tengo varios que me rodean, con algún historiador del arte, y le comento esto de la perspectiva, generalmente me suelen decir, bueno, tal vez el medioevo tenga su propia perspectiva, pero esto es lo que está en los libros y es lo que trabajo en mis clases.
O sea que creatividad en los artistas, poca. Porque son incapaces de ver más allá de lo que les han enseñado. Entonces acá hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lamentablemente se continúa sosteniendo en muchos estudios de historia del arte que fue durante el Renacimiento que la perspectiva reconocidamente aceptada, que fuera impuesta por Filippo Brunelleschi, tuvo la importantísima misión de humanizar el arte, como les leía en aquella barbaridad la semana pasada, que en épocas anteriores solamente se había dedicado a venerar a Dios. Bien, entonces acá vuelvo a insistir, hay que introducir a todas estas culturas anteriores, como si en el Renacimiento no hubiera divinización. ¿Cuántas mujeres, esposas de condes, vizcondes, reyes y qué sé yo, dieron su rostro a la Virgen María, a la santa no sé cuánto, al santo qué sé yo cuál? Entonces es penoso que algunos historiadores del arte, y de esto me he hecho cargo, y ya les dije, se quedaron mudos, es penoso que algunos historiadores del arte solamente vean esto y se pierdan la riqueza del arte de periodos anteriores, entre los que, si bien es cierto que se encuentra la mencionada veneración, también hubo otras expresiones dentro mismo del ámbito cristiano, y eso es lo que quiero mostrar. Sin olvidar la arquitectura, el arte musulmán, que carente de figuras humanas, pero repleto de aire, agua, flores, hojas, lazos, también pertenecen al período llamado medieval. Y en todos esos casos, como hemos visto, con vivos colores. Cuando se menciona la vuelta al arte y a la perspectiva griega, suele omitirse en la mayoría de estos libros, de estos manuales, de estos estudios, cuál fue el magnífico ejercicio artístico que llevaron a cabo Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y tantos más en su redescubrimiento del arte griego. Por lo tanto, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, llegan a ser padres de una aparición que realizaron solo en partes. ¿Por qué? Porque parieron los griegos y ellos copiaron el arte griego. Y esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque además está dicho por ellos mismos. ¿Sí? Entonces, ojo con lo que leemos en los libros y tengamos en cuenta que hay otra lectura posible, ¿sí? Y en esa otra lectura posible, no nos tenemos que olvidar que este año, y habría que tenerlo en cuenta, se cumplen 500 años de, creo que de la muerte, ¿no? De Rafael, el que pintó la escuela de Atenas. Entonces, a ver si había algo más. Lo de belleza y fealdad, la querella de las mujeres, esto ya hablamos. En cuanto al ámbito artístico, desde Plinio, siglo I, las mujeres son consideradas artistas menores. Es Plinio quien dice esto. Luego vendrá la época en que la desnudez sea igual al pecado y genere un fuerte sentimiento de culpa por ser símbolo de la sexualidad y de peligro de muerte. San Benito pide a los monjes que duerman vestidos para distinguirse del culto pagano al cuerpo. De este modo irán marcando toda la posterior iconografía. Luego atravesamos un período, siglos X, XI y XII, con los juglares. De esto va a hablar Nicolás.
donde la mujer pasa a ser venerada, respetada, deseada, a causa de que muchas han quedado viudas por las guerras y cruzadas. Y esto también las impulsa a trabajar, incluso de artistas, pintoras, talladoras, iluminadoras, aunque sean menores, como dice Plinio. Necesitaban comer, entonces trabajan y algunas son excelsas pintoras. Por otro lado, en la misma época y posteriormente hasta el siglo XV, personajes como Bernardo de Claraval o Buenaventura las hacen a las mujeres orar, las obligan al monacato para que desaparezca de ellas el deseo sexual que heredaron de Eva. No obstante, los monasterios son la fuente de la intelectualidad y del arte de la iluminación, sobre todo para muchas mujeres. Así vamos distinguiendo entre lo público y lo privado. Y va surgiendo el debate moral sobre la mujer. Y en ese debate moral sobre la mujer están muchas de las que ustedes conocen. Hildegarda, Duoda, Cristín, Margarita, el problema con la Inquisición, el lesbianismo y el travestismo. Entonces, en el Renacimiento, prácticamente todo el periodo se vuelca al retrato de la mujer desnuda, vestida, en su altar o en su vida privada. Esto que decíamos antes, se le otorga un rostro conocido, visible a las vírgenes. Todo impregnado de cristianismo. Pero esto es después del siglo XIII, XIV. Todo impregnado de cristianismo. Mujeres pasivas ofrecidas por hombres a la mirada evaluadora del voyerismo. ¿Sí? Todo el Renacimiento, y ahora ya se nos termina el tiempo, así que ahora voy a mostrar unos libros para ir viendo estas cuestiones. Entonces, lo que es importante acá es tratar de comprender la perspectiva diferente. Eso es lo que me interesa. La perspectiva filosófica en el románico está asignada por una búsqueda de sí mismo, de la belleza humana, en relación con la deseada y ausente belleza divina. Entonces, lamentablemente, obviamente, en muchos libros de historia del arte se dice lo opuesto, que las personas que vivieron en el medioevo no podían girar su mirada. Entonces a mí lo que me interesa es mostrar que no, ellos no pudieron girar su mirada, tampoco la pudo girar Picasso ni Dalí. ¿Se entiende? O sea, ningún otro pintor tampoco de estos del siglo XX, de estos contemporáneos, no pudieron girar su mirada. Si no la pudieron girar los medievales, ellos tampoco la pudieron girar. Ahí está la cuestión. Se nos termina. Así que, bien, ahora vemos esto de los concilios y volvemos. Por eso les digo, hay que prestar mucha atención a esto. Presten mucha atención en los trabajos a no repetir lo que se dice en los manuales de historia del arte. O tener cómo sostenerlo. ¿Sí? Bueno, voy a prender la luz porque estoy oscura. Ahora vemos este pedacito y ya vamos con esas imágenes. Algunas las vamos a repetir, otras las vamos a pasar de largo.